De las primeras experiencias que me impactaron al empezar a trabajar en un hospital fue justo encontrar un altar de muertos en el área de oncología pediátrica. Me pregunté, oye, ¿cómo es posible que en esta área donde están luchando los niños por vivir, enfrentando la posibilidad de morir, hubiera un altar de muerto incluso con los nombres de los niños en la parte de atrás? Seguro tú pensarías algo parecido a lo que yo pensé. ¿Cómo es posible que se represente a la muerte en un espacio de esta naturaleza? Después comprendí que era bueno y te voy a explicar por qué. Bienvenidos a Una Ventana Siempre se abre una ventana. Y hoy vamos a hablar de esta tradición totalmente mexicana que tiene que ver con el altar a nuestros muertos y también con el Halloween y la importancia de que en esos espacios donde hay niños, aunque estén luchando contra una enfermedad, es importante darles la oportunidad de seguir viviendo con nuestras costumbres. Te sorprenderías, y te vas a sorprender, por supuesto, cuando te platique de aquella ocasión en la que llegué con pintura roja y con pintura blanca para que los niños se pintaran su carita de calavera, o incluso uno que otro me pedía que le pintara sangre. Así es. Hoy me río y en ese momento me sorprendí. Me sorprendí pensando en cómo es posible que un niño que tiene leucemia, que le están sacando sangre todo el tiempo y que de alguna manera nos produce horror, pudiera disfrutar del hecho de que yo le hiciera una cicatriz en la cara o en la pierna y le pusiera unas gotitas de sangre. Y ni se diga de los niños que se disfrazaban de momias, con las vendas agarraban y todas se las enredaban en el cuerpo. Asombroso, ¿verdad? Y es que eso es lo que pasa, que a través del arte nosotros podemos comunicarnos y podemos expresar y hacer público una serie de cosas que de otra forma no lo podríamos hacer. De hecho, me sorprendió también mucho pensar en que esos niños después podrían mirar esas fotografías y algunos de ellos reírse y otros pocos compartirlas con sus compañeros. Como decía Freud, a través del juego podemos convertir un mundo fantástico en una realidad. ¿Y qué más lúdico que hacer un altar a nuestros muertos o disfrazarnos de la muerte para justo hacer un poco esa fantasía en una realidad que no nos dé ningún miedo? Eso representa nuestro altar de muertos. Representa justo la posibilidad de unir nuestro mundo de los vivos con el mundo de los muertos a través de esta alegoría. Fruta, flores, fotografías, velas. Aquellas cosas que representaban sus principales intereses, tumbas, donde ponemos el incienso y lo quemamos, calaveras, y uno que otro objeto que representa lo que fue esa vida de nuestros seres queridos. Es entonces el altar una tradición no solamente mesoamericana, mezclada con elementos anglosajones, sino también una manera de vincularnos con aquellos que partieron y que forman parte de nuestra vida a través de los recuerdos y a través de este emblemático altar, del cual yo te voy a platicar en unos momentos. Lo maravilloso del arte es que a través de lo plástico nosotros podemos expresar y comunicar cosas, temas que son dolorosos, como es este tema de la muerte. Hacemos público un tema sin censura, convertimos en algo terapéutico y pedagógico algo que es
papel, algo que es sonido, algo que es plástico, algo que es imagen. Nos podemos reír de la muerte un rato y podemos, a través de estos colores, expresar la alegría del reencuentro con nuestros seres queridos, aquellos que ya se fueron. Qué lindo, ¿verdad? Tener esa posibilidad de expresión. Gozar bailando, gozar viendo una película, gozar escuchando un poema lindo en donde se habla de la muerte, como el de Basurto, en donde habla de cómo a ese o a esa que es fría se le puede tener cerca. Qué bello es, sin duda alguna, tener una ofrenda a nuestros muertos en casa. La ofrenda a nuestros muertos, que además es identificada como el altar a los muertos, es algo que construimos de una manera muy familiar a finales del mes de octubre y principios del mes de noviembre. Y es que el 1 y 2 de noviembre se celebran a los fieles difuntos y a todos los santos. Vengan. Les voy a mostrar el altar que yo hice en casa. Puede ser muy simple o muy complejo. Puede ser exacto o no exacto. No se preocupen. Es un acto de creatividad. Lo que yo hice fue colocar 3 niveles. 1, 2 y 3. Aquí está la fotografía de mi madre y de mi padre, y cosas que a ellos les gustaban. A mi madre le gustaba colocarse lo que tenía que ver con collares, y a mi padre le encantaba la parte de la lectura. Un hombre muy sabio. Aquí está mi hermana Clara, a quien le gustaban mucho los postres y con quien también mi madre compartía el gusto por las joyas de fantasía. Aquí están mis suegros, los padres de mi esposo, rodeados de flores. Aquí está mi sobrina Sophie, a quien le decíamos Rosita, y por eso es que le coloco una rosa. Aquí está, vengan ustedes, aquí está mi hermano Juan Antonio, quien acaba de fallecer, un hombre muy inteligente, muy culto, que se dedicó a lo que tiene que ver el apoyo en la UNAM por muchos años de cuestiones de legales, un hombre con muchos valores. Acá tenemos a mi hermano Fernando, quien era también un hombre muy culto, que le gustaba la lectura. Acá tenemos unas cartas, como esa parte que nos unía en los festejos como hermanos, que nos divertíamos jugando, comiendo, como esta del mole, y por qué no, tomando nuestra copita. Aquí tenemos a mi hermano Felipe, mi querido hermano Felipe, a quien le gustaban mucho los cactus y con quien compartía con mi esposo toda la fascinación acerca de la tecnología. Por eso es que vas a encontrar aquí un USB o como se llame, ¿sí? Y muchos teléfonos, porque todo lo que tenía que ver con la tecnología, los avances en comunicación, eran su fascinación. Este es el que fue mi esposo, difunto esposo, y como ustedes pueden ver en este nivel, están imágenes religiosas y también una veladora y un pequeño ataúd. Hermoso
Para mí, un hermoso altar, una manera linda de recordar a mis seres amados, de conectarme con ellos. Cuando era niña, pensaba que ellos venían en la noche y disfrutaban de lo que estaba puesto en esa mesa. Mi madre les colocaba comida de a de veras y un vaso de agua. Mismo que yo al día siguiente iba a comprobar si estaba en el mismo nivel o no, porque buscaba en mis fantasías como niña verificar que ellos realmente habían estado aquí. Hoy, para mí, este altar, esta ofrenda es una manera de recordarlos con mucho amor, lleno de color. Ha llegado el momento de concluir y vamos a ver 6 cosas para vivir mejor. 1. Date la oportunidad de expresar esos recuerdos a través de una ofrenda familiar a tus seres amados. 2. Compártelo con tu familia, compártelo con los niños para que ellos tengan una manera de acercarse al tema de la muerte sin miedo, sintiendo que es parte de nuestra forma de vida, de nuestras costumbres, como una realidad que ha de ocurrir. 3. Date la oportunidad de que cuando estés en un hospital te rías a través de este tema con los enfermos. Ellos siguen formando parte de la vida. 4. Recuerda que el arte es un medio justo para acercarnos a temas dolorosos, que está permitido hablar de ellos y que al final se convierten en una manera de convivir con los demás. 5. Recuerda, todas las manifestaciones de nuestra cultura tienen un sentido, son por algo, y esto es parte de nuestra cultura. Y por último, 6, date la oportunidad de vivir, porque la vida es todo esto. Nos vemos la siguiente semana con alguna nueva novedad. Espero sorprenderte. Bye. Dale click, acuérdate, dale click a mis videos.